Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como decía, hace 6 años, se emite por la 92.5 MHz FM Signos desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también ante la página web www.fmsignos.com.ar, a través, quería decir, de la página web, www.fmsignos.com.ar. Y también nos escuchan en distintas provincias de nuestra querida Argentina. En Córdoba nos escuchan a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. También nos escuchan en Catamarca a través de la 89.1 Radio Sof. Y también nos escuchan a través de la 93.9 Radio Ja de Balcarce, por supuesto desde la hermosa ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Les mandamos un saludo a todas nuestras radios hermanas, a nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga y co-conductora, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, Marcelo. Un saludo a todos los radioyentes. ¿El doctor Sirio nos está escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarte aquí desde Saludarte, un programa de difusión de temas médicos. Y queremos primero que nos cuente un poquito de qué es ENERI, de qué se trata esta institución, a qué se dedica. Sí, el ENERI es una institución que nace para el tratamiento, como usted mencionaba, mínimamente invasivo de aquellas afecciones cerebrales vinculadas a la enfermedad vascular, ¿no? Ajá. Eso. ¿Desde cuándo funciona la institución? ¿Hace mucho? Ya tiene, sí, mucho, tiene 20 años. 20 años trabajando. Un poco más, sí. Un poco más de 20 años trabajando en afecciones en donde se requiere una cirugía. ¿Qué afecciones se tratarían? Mire, principalmente se trabaja sobre aneurismas cerebrales, malformaciones vasculares cerebrales y malformaciones vasculares de la médula espinal. A ver, empezamos para explicar un poquito a nuestros. Aneurisma es como que hay una arteria, un vaso sanguíneo que está un poquito dilatado, debilitado, ¿no? Exacto. Que tiene riesgo de romperse. Para nosotros siempre lo comparamos a los pacientes con pequeños globitos que se forman en la arteria y eso genera el riesgo de que se rompa ese globito y sangre. Sangre y produzca una gravísima consecuencia en el paciente. Sí, el tratamiento básicamente, los aneurismas, una vez identificados, tienen 2 líneas de tratamiento. El tratamiento clásico, que es la cirugía en la que hay que ponerle un clip al aneurisma, haciendo una cirugía a cielo abierto, que se habla, se dice, ya hay que abrir la cabeza. Y la cirugía que más ha progresado en los últimos justamente 20 años es la cirugía endovascular, que es rellenar el aneurisma a través de un catéter. Sí. Se llega al aneurisma y se lo rellena con unos alambrecitos de platino, y eso hace que el aneurisma ya quede sin circulación. Entonces pierde la posibilidad de romperse porque no le circula más sangre. Y más recientemente, estamos hablando ya en los últimos años, el desarrollo de stent cerebrales, también con la misma finalidad, colocarlo en las arterias que tienen el aneurisma, para permitir que la sangre no entre al aneurisma. O sea, no entra al aneurisma, es decir que es como que la sangre circularía por el vaso, pero no haría lugar en el aneurisma, no empujaría el aneurisma, no lo dilataría y no habría riesgo de rotura entonces. Así es. Correcto. Usted me habló de otras malformaciones. Sí, ya son menos frecuentes, son malformaciones de las arterias. Nosotros nacemos con una red de arterias y venas en el cerebro ya establecidas que se van formando durante la vida, durante la formación del bebé, digamos. Claro.
en algunos casos esa circulación del bebé es como que no evoluciona hacia la circulación del adulto y deja algunos remanentes de esa circulación. Ajá. Y como son arterias que son más débiles, porque no tienen una constitución normal, digámoslo así, Sí. tienen riesgo en la edad adulta de romperse Ujú. por el desarrollo de la presión arterial y una serie de factores. Claro. Entonces, acá lo mismo, se utilizan tratamientos endovasculares por medio de catéteres que se pasan a través de una arteria de la pierna, se llega a la circulación cerebral y lo que se hace es, por distintos tipos de técnicas, se van excluyendo de la circulación esas arterias Esas malformadas. arterias mal formadas. A ver, ¿algún síntoma que pueda aparecer? Por ejemplo, cuando una persona tiene un aneurisma, ¿puede sentir algo especial? Sí, hay dos situaciones. El síntoma por excelencia del aneurisma es el síntoma que se genera en el momento que se rompe el aneurisma. Uh-huh. Y entonces ahí el paciente lo relata, en la mayoría de las veces, como el peor dolor de cabeza de su vida, como algo que le estalló en un segundo. No es el dolor que todos podemos tener habitualmente, que va iniciando lentamente. Esto es un dolor como que Cataclismo, inicia en ¿no? un segundo y algo siente el paciente realmente como que algo estalló en su cabeza. Hay algunos otros síntomas que pueden ocurrir a medida que el aneurisma va creciendo y comprimiendo alguna zona, sobre todo algún nervio, un par craneal, Sí. y genera alguna alteración en el movimiento del ojo. Sí, y ese es uno, puede comprimir el segundo par, que en ese caso puede dar un trastorno visual. Esos son aneurismas que se llaman gigantes, que pueden Sí. comprometer el nervio óptico. Uh-huh. Y si no, los nervios que se encargan del movimiento del ojo, que Ajá. esos son los más comunes. Ajá. Entonces el paciente se manifiesta con un trastorno en la pupila Sí. y un trastorno en el movimiento del ojo. A ver, doctor, el 29 de octubre se considera el Día Mundial del ACV. Sí. A ver, ACV, accidente cerebrovascular. ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Qué es? Bien, primero un cambio que nosotros siempre tratamos de fomentar en las entrevistas o en las charlas que tenemos, Sí. nosotros ya tratamos de llamarlo no un accidente, y lo llamamos ACV por ataque. Ajá. Si bien es algo que en la comunidad médica incluso cuesta cambiar la terminología, pero porque consideramos que un accidente es algo no prevenible, en cambio el ataque sí lo es. Entonces ese es el primer punto que para nosotros es Entonces importante. sería ataque cerebrovascular. Ataque cerebrovascular, como para Perfecto. cambiar ese concepto que teníamos los médicos, diciendo que no era algo prevenible, pero hoy se sabe muy bien que es algo prevenible. ¿Y qué es? En realidad ¿Qué son todos los síntomas que se ponen de manifiesto a través de algún problema en la circulación cerebral. Uh-huh. Y ahí tenemos dos grandes grupos de ACV. Aquellos que ocurren cuando el problema en la circulación cerebral es porque se tapa una arteria, entonces el cerebro queda sin suministro de sangre y por lo tanto oxígeno, y genera un ACV que se llama isquémico, Isquémico. que eso es el 80% de los ACV. Uh-huh. Y el otro ACV es cuando esa arteria no es que se tapa, sino es que se rompe y genera una hemorragia, que es el ACV hemorrágico, que sería entre el 15 y 20% restante. Ajá. Esos son Esos son los dos rasgos. a grandes rasgos. Ahora, Sí. ¿por qué ocurre uno y por qué ocurre otro? ¿Cuáles son Bien. ¿Por qué una persona llega a eso? Para que un ACV ocurra, si hablamos del 80% que son los isquémicos, es por la presencia de un daño en la arteria que se va generando en relación a factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos dos grandes grupos, aquellos que sí podemos modificar, cambiando nuestro estilo de vida o tratamientos, y aquellos que no podemos modificar. De los que sí podemos modificar, que son para nosotros los más relevantes, tenemos la presión arterial, que es el principal, que está presente en el 80% de los ACV, La hipertensión. hipertensión, después tenemos el cigarrillo, Uh-huh. la diabetes, Bien. alteraciones del colesterol, Ajá. el sedentarismo, se Sí. suman otros más, como es el sobrepeso, Claro. y enfermedades cardíacas, principalmente, en la que más está vinculada con la enfermedad cerebrovascular es
cuando está presente una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Todos ellos llevan a formar a obstruir. Todos los factores de riesgo que mencioné al comienzo, lo que van haciendo es que se deposite en las arterias colesterol. Ajá. Eso genera una inflamación, esa inflamación en la pared de la arteria lleva a que ese depósito de colesterol vaya creciendo, se formen placas de calcio arriba de eso, de una manera de proteger esa lesión que va generando la arteria, hasta que llega un punto que esa lesión en la pared de la arteria, al ser sometida a la presión arterial, termina rompiéndose. Y eso genera dos situaciones: o que bruscamente se tape la arteria, o que se desprenda un pedacito de esa pared de la arteria que se fue generando una placa, una obstrucción, y migre hacia la circulación cerebral. Produce un tromboembolismo, digamos. Ese sería una embolia que nosotros llamamos arteria-arteria, o sea, es un coagulito que se desprende de la misma arteria y va para otra arteria del cerebro. Y obstruye las dos, la segunda arteria queda obstruida. Claro. Ese tipo de lesión que describí recién habitualmente ocurre por frecuencia a nivel de la carótida, a nivel del cuello, que es la arteria que le da irrigación al cerebro, ya sea de un lado o del otro. Si está sometida a estos factores de riesgo que mencioné, puede generar estas obstrucciones que involucran la circulación de irrigación cerebral. Y después el otro factor que mencioné, que es la arritmia cardíaca, que es sobre todo la fibrilación auricular, la principal generadora de coágulos en el corazón que se desprenden y van al cerebro, sí. Forma parte de la otra entidad que había mencionado. Ahí ya no es una lesión en la pared de la arteria, sino que es un coágulo que se forma en el corazón y que el corazón después lo expulsa y va a la circulación cerebral y tapa una arteria cuando llega al diámetro que no le permite seguir circulando ese coagulito. Claro. Y en algunos casos se rompe la arteria. Y ahí tenemos dos grandes grupos también. Aquellos ACV hemorrágicos que obedecen también a los factores de riesgo que yo mencioné, donde lejos es más importante es la hipertensión arterial, claro, que hace que las arterias se vayan debilitando con el tiempo, vayan desarrollando un cambio en su constitución y se debiliten en la pared. Y llega un momento que la presión no es soportada por la pared de arteria y se termina rompiendo arterias de determinada región del cerebro. Está bien. Y después tenés las que corresponden a los aneurismas que mencioné. ¿Qué le pasa al paciente en un inicio cuando sufre este ataque? Sí, básicamente nosotros siempre recordamos 5 síntomas como que se transmiten siempre en las distintas charlas a nivel de todo el mundo, sobre todo recordando el Día Mundial de la ACV. Porque estos síntomas identificados precozmente permiten de que los pacientes busquen ayuda rápidamente y ganar algo que acá es preciado, que es el tiempo. Esos síntomas básicamente, que yo les mencioné que eran 5, tienen una característica, los 5, que son de inicio brusco, súbito, porque la arteria se tapa, sí, y en ese instante, en ese segundo, ya empiezan los síntomas, no es algo que va ocurriendo de a poco, que lleva una semana y eso. Entonces, nosotros esos 5 grupos de síntomas los recordamos con una regla que la llamamos de las 5C. Y las 5C corresponden, por ejemplo, a la C de cabeza, que es justamente lo que mencioné antes, el súbito, claro, dolor de cabeza de inicio repentino, intenso, el peor dolor de cabeza de la vida del paciente. Eso nos hace recordar a los ACV hemorrágicos. Después tenemos la C de cuerpo, en realidad es para recordar de que se puede manifestar con síntomas de parálisis en la mitad del cuerpo, o sea, va a comprometer el movimiento de la cara, del brazo y de la pierna. Puede ser, claro, eso es importante. Una parte puede ser de todo el cuerpo o de una parte del cuerpo, ¿no? Exactamente. Después, la C de ceguera, en realidad, es para recordar síntomas visuales, como es la pérdida repentina de la visión de un solo ojo, o directamente la pérdida de visión de la mitad del campo visual. O sea, mitad de cada ojo, digámoslo así. Ajá, correcto. Después, la C de caminata, o sea que el paciente desarrolla algún tipo de alteración en la marcha, también de inicio brusco, el paciente tiene la incapacidad de mantenerse de pie y se cae, no puede caminar por su inestabilidad. Y después la última C
que la llamamos confusión, porque en realidad lo que expresa es un trastorno del lenguaje, que nosotros lo conocemos como afasia, y el paciente habla como si estuviese confuso con términos no existentes, digamos un trastorno del desarrollo del lenguaje, ya sea para expresarlo o para comprenderlo. O sea, el paciente no puede expresar adecuadamente o no puede comprender adecuadamente. No puede comprender, no puede hablar bien. Una escalita, una escala que se hace justamente de difusión, ya sea para el operador telefónico o para la gente que quiera familiarizarse o sea familiarizado con esto, que son 3 puntos que evalúan. Y se llama, en inglés se llama FAST, y tiene que ver con la F de facial. Se le pide al paciente que sonría, y si ven que en el gesto de sonreír tiene una simetría facial, o sea, una simetría a un lado del otro de la cara, ahí ya suma un punto. Después, el otro punto que se evalúa es miembros superiores, eso se le pide al paciente que levante sus dos brazos, si uno no se levanta, ya tenemos otro punto, o sea, no es que no se levante, que haya una diferencia de respuesta, ¿no? Y el tercero es el lenguaje, la articulación de la palabra, donde si el paciente tiene una alteración para hablar, ya sea porque arrastre las palabras o porque tenga una alteración de la constitución del lenguaje, suma otro punto. Con esos 3 puntos de evaluación, es con lo que se suelen instruir en las campañas de difusión de la ACV, y si tiene el paciente un solo punto de esos 3, con un solo punto, es probable que tenga una ACV. Después hay que confirmarlo con métodos más sofisticados. Obviamente lo importante es un traslado urgente a un centro médico, en realidad de cualquier nivel. Después se supone que alguien lo va a volver a derivar. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Con ese paciente, primero tratar de determinar la hora de inicio, porque eso es fundamental después para poder instaurar el tratamiento posterior. Lo otro es, como usted dijo, ser rápidos en el traslado. Esto es una carrera contra el reloj. Uno tiene el concepto de un trabajo de hace unos años donde dicen que por cada minuto mueren 2 millones de neuronas durante el desarrollo de una ACV. Tremendo. Como que cada segundo 32.000 neuronas. Entonces, es fundamental actuar rápido para prevenir justamente la discapacidad que va a generar esta ACV. Llegando rápido, llamando a la ambulancia, y si no, movilizándose por nuestros medios, cargando al paciente y llevándolo. Hay que llevarlo. De cualquier forma, hay que trasladarlo a un centro médico. Hay una historia de hace 2 meses muy interesante que salió en el diario, justamente a través de este tipo de campañas de difusión. 2 alumnos de educación física se interiorizaron de lo que era una ACV y cómo se manifestaba. En el colectivo donde estaban yendo a su trabajo, una persona empieza a sentirse mal. Ellos lo asisten y dicen, tiene los síntomas de una ACV. Muy rápidamente detienen el colectivo, se llama al SAME, inmediatamente pasa una ambulancia que no tenía nada que ver, la paran, lo cargan al paciente, lo llevan al hospital público, inmediatamente del hospital público lo derivan, justamente como usted decía, por un tema de complejidad, a la institución donde estamos nosotros. Y ese paciente se le pudo extraer el coágulo a través de las técnicas nuevas que hay de tratamiento de la ACV cuando se tapa una gran arteria. Y justamente salió a la luz ese caso por el gesto, ¿no?, que tuvieron estos chicos que identificaron. Pero y realmente... qué importante, porque esto no es un tema, en un inicio exclusivamente médico, al contrario, no es un tema médico, sino es un tema social, de salud pública. De alerta. Es decir, que cualquier persona tiene que estar preparado para ver a otra, decirle, bueno... Campañas siempre se hacen, nosotros casi mensualmente damos charlas en distintos lugares, incluso con intervención de la gente, donde pueden acercarse para hacer distintos tipos de chequeos de presión, glucosa. Se les hace muchas veces una ecografía carotidia para ver el estado de su carótida. Qué interesante. ¿Dónde se hace la próxima charla? La próxima se va a hacer en el Planetario, el sábado 22. Sábado 22 de octubre en el Planetario. ¿A qué hora? El Planetario. Y esto va a arrancar al mediodía, donde va a haber distintos tipos de charlas, y dentro del Planetario se va a hacer una exposición de
el cerebro y el universo, como una introducción a la similitud, eso, ¿no?, entre ambas situaciones, y obviamente recordando las catástrofes a nivel del universo y la catástrofe similar que ocurre en nuestro cerebro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, después lo vamos a recordar. Sería para el 22 de octubre en el planetario al mediodía. Arranca al mediodía, hay funciones 1 por hora, creo que van a ser 4 funciones. Sí. O sea que entre las 12 y tengo entendido que las 5 de la tarde va a haber entre 3 y 4 funciones. Más allá fuera del planetario también va a haber alguna actividad, en la actividad incluso esto que le mencionaba, ¿no?, el estudios de identificación de los factores de riesgo más importantes, como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad carotídea. Perfecto. Doctor Sirio, la verdad que le agradecemos muchísimo sus palabras, ha sido muy claro. Creo que a nuestros oyentes le habrá interesado mucho. La verdad que estamos a su disposición. Seguramente ha tenido contacto con nuestra producción. Si quieren ustedes difundir algo, publicitar algo, estamos a entera disposición, porque para eso está nuestro programa. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y gracias por difundir esto, ¿no?, que se lo se ve algo tan importante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.